Bueno, en el día de hoy vamos a hablarles sobre las características funcionales de variantes raras FOSP2 en el trastorno del neurodesarrollo. Mi grupo está conformado por Valentina Castillo, Diana Castros, Yaini Orozco y quien les habla, Eliseth Ariza. Básicamente, antes de empezar, queremos clarificar y tener en cuenta unas palabras que fueron bastante relevantes y de gran importancia dentro del artículo. Por lo menos, ¿qué sería el trastorno del habla? El trastorno del habla es una afección en la cual una persona tiene problemas para crear o formar los sonidos del habla necesarias para comunicarse con otro. También es muy importante tener en cuenta lo que es un fenotipo. Es cualquier característica o rasgo observable de un organismo, como su morfología, su desarrollo, sus propiedades bioquímicas, fisiológicas y su comportamiento. También es importante tener en cuenta lo que es el lenguaje. El lenguaje es un sistema de comunicación estructurado para el que existe y crea un contexto de usos y ciertos principios combinatorios formales. También es importante tener en cuenta lo que es el habla. El habla es la realización de una lengua. Esto quiere decir que es como el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse o interactuar dentro de una comunidad, se puede decir de esa forma. Elaborando las reglas y comunicaciones gramaticales que comparten una comunidad. También es importante tenerle en cuenta lo que es un trastorno del lenguaje. Un trastorno del lenguaje es ese deterioro o ese desarrollo deficiente de la comprensión y utilización de los sistemas simbólicos, escritos o hablados. También incluyendo la morfología, la sintaxis, la semántica y la pragmática. También hay que tener en cuenta lo que es la delección. La delección es un tipo de mutación genética en la cual se pierde material genético desde un solo par de nucleótidos de ADN hasta todo un fragmento de cromosoma. Es importantísimo tener en cuenta lo que es la clonación, porque eso es lo que tratan de hacer los científicos dentro de su experimento o dentro de su investigación. Y la clonación se podría decir que es como un proceso por el que se consiguen de forma sexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollada. También hay que tener en cuenta lo que es la replicación. La replicación es un proceso por el cual el ADN se duplica antes de su división celular. También se puede tener en cuenta lo que es una mutagénesis. La mutagénesis se puede decir que es aquella modificación del material genético en el que resulta y se transmiten las células, ya sean hijas y surgen de la mitosis. Bueno, mi nombre es Valentina Castillo y les vengo a hablar sobre los objetivos que encontramos en esta investigación. Para aclarar la contribución etiológica de las variantes raras del FOXP2 reportadas hasta la fecha de los individuos con trastornos mentales del neurodesarrollo. Se realiza una caracterización funcional de estas variantes mediante ensayos de sus efectos en un rango de propiedades moleculares, partiendo de la evidencia según la cual podemos evaluar fenotípicamente. A menudo esto no está claramente identificado. Bueno, los autores formulan dos objetivos específicos adicionales. Uno relacionado con realizar una caracterización del factor FOSP2. Otras prácticas de la familia de factores de transcripción, llamadas CTBP.
mientras que el otro objetivo fue para analizar la importancia funcional de los tractos de poliglutamina en el factor FOSP2, pertenecientes de la evidencia que indica variaciones en una longitud relacionadas con causas, con causas clínicas del trastorno del desarrollo neurológico. Buenas, mi nombre es Diana Castro y hoy les voy a hablar acerca de la investigación hecha al gen FOXP2. Para entender esta investigación se debe partir del dogma central de la biología molecular, es decir, sabiendo que la información codificada de un gen cualquiera sigue la secuencia de ADN, ARN y proteína. Para poder obtener un producto funcional a partir de este, el proceso de obtener una proteína a partir de un gen se le denomina una expresión genética. Ahora bien, este dogma se refiere a tres procesos fundamentales, que son conocidos como la duplicación o la replicación del ADN, en el cual a partir de una hebra de ADN se obtienen dos copias idénticas. Prosigue la transcripción en el proceso a partir de una hebra de ADN se obtiene una de ARN y por último el proceso denominado como traducción, donde dicha cadena de ARN llamado transcripto primario es leída por una enzima de ARN polimerasa y se fabrican aminoácidos que luego conformarán una proteína, es decir, ocurrirá una expresión del gen. Este gen FOXP2 está relacionado con la capacidad del lenguaje en los seres humanos y por lo tanto ha sido uno de los más estudiados al respecto desde su identificación, no queriendo significar que sea uno de los más preponderantes, ya que muchos autores lo consideran como un aspecto más de la competencia del habla. Se sabe al respecto que las personas que poseen una única copia funcional del factor de transcripción, también llamado FOXP2, codificado por este gen, presentan diferentes problemas asociados al lenguaje, tanto en el aspecto del aprendizaje y el control de los complejos de movimientos orofaciales necesarios para el habla, como en el campo expresivo y receptivo del lenguaje oral y escrito. Bajo este concepto es necesario, además de esclarecer que el resultado analizado aquí consiste en una caracterización de las funciones de 7 variantes raras del factor de transcripción FOXP2, que fueron descubiertas a la fecha de investigación, pero como tal del gen FOXP2 con el fin de establecer su contribución a la etiología, es decir, sus causas, de diversos trastornos mentales del neurodesarrollo. Es precisamente en el proceso llamado transcripción del ADN donde intervienen unas proteínas que regulan la expresión de los genes, ya sea acelerándola, bloqueando o ralentizándola, dependiendo del fenotipo y como mecanismo de respuesta hacia el medio ambiente. Dichas proteínas son conocidas como factores de transcripción, llevando esta investigación a un centro, es decir, el análisis de un gen permaneciente en un grupo, es decir, una familia, que es conocida como el Forge Boots, llamado FXP2, y descubierto en los años 90 del siglo XX e identificado plenamente en el 2001. Yo vengo a hablarles sobre la metodología utilizada en el artículo. Los procedimientos utilizados en este estudio se sintetizan así. Primero, en principio los autores deben obtener muestras de las 7 variantes reportadas por la literatura como relacionadas con alteraciones en la proteína FOXP2 y para ello las obtiene por mutagénesis a partir de una biopsia de un cerebro fetal humano, siendo estas variantes denominadas PQ17L, PM400T, PP416T, PR553H, PN597H, PN503T y PS327N. De ellas las variantes PR553H, PR328 y PQ390-VFS no han sido caracterizadas previamente en ningún otro estudio. Segundo, luego de generadas estas secuencias proteínicas en laboratorio, son introducidas transfectadas a células normales para poder dar inicio a su análisis y para eso utilizan la línea celular de la colección europea ECACC llamada HET293 posteriormente. 3.
Son desarrollados los estudios de la funcionalidad de las variantes, probando su localización intracelular, la regulación transcripcional, la dimerización y la interacción con otras proteínas, así como ensayos para determinar el rol de tractos de poliglutamina en los desórdenes del neurodesarrollo. Todo ello mediante técnicas experimentales, así. Primero, ensayos de transferencia de energía de bioluminiscencia por resonancia Ver. Segundo, microscopia fluorescente. Tercero, cuantificación de la expresión proteínica basada en fluorescencia utilizando la proteína YPF. Cuarto, ensayos de reporte de lucifercina. Y quinto, como método estadístico para determinar la significación de los ensayos de lucerfina y Ver, se desarrolló un análisis de varianza A y B complementando con una prueba de corrección de Bonferinis. Debería tener en cuenta el término de proteína. Proteínas son todas esas moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como enlace peptídico. El orden de la disposición de los aminoácidos depende de cada código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Es de gran importancia tener en cuenta el término de FOSP2. FOSP2 se podría decir que es un complejo de gen o una familia génica en el que él se muestra como un gen maestro que interviene en otros procesos que tienen otras variantes. También se puede decir que FOSP2 participa directamente con los procesos del lenguaje y que se caracteriza por tener en cuenta el habla. También es de grata importancia tener en cuenta el CPB1, que vendría siendo otra proteína incluida dentro de este experimento, dentro de la investigación, que es una proteína de unión al extremo carboxilo terminal. Esta proteína de unión viene por lo general en forma dímica. Esto quiere decir que tiene CPB1 y CPB2 y actúa como factores de transcripción que sirven para que FOSP2 se pueda expresar dentro de la célula que van a incorporar. También otra proteína que sirvió mucho dentro de la investigación fue FOSP1, que lo utilizaron como un control negativo. Todos nos preguntamos qué sería un constructo dentro de esta investigación. Un constructo de ADN vendría siendo como una secuencia génica a la que la mezclan con otras cosas. Bueno, para iniciar se puede decir que se encuentra en esta gráfica la expresión de las proteínas captadas por Brett y se puede observar también dentro de las láminas las células cultivadas en cada lámina de las proteínas. También se puede observar acá arriba en esta gráfica se puede observar los sitios dañados de la mutagénesis dirigida de diferentes variantes del FOSP2. Acá también podemos observar la luciferasa en cada uno de los ensayos que muestra cada gráfica. Todos nos preguntamos qué es la luciferasa. La luciferasa son todas esas indicaciones que están presentes en las proteínas. Bueno, Brett. ¿Qué es Brett? Brett vendría siendo como un ensayo en el que se mide la bioluminiscencia. La figura 2 está constituida por tres tipos de gráficas matemáticas debido a que están formadas por dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje X podemos encontrar todo tipo de variantes
mientras que en el eje Y podemos encontrar la tasa de Brett, el cual significa la técnica de transferencia de energía por resonancia de bioluminiscencia. Sin embargo, para continuar con la explicación de esta figura, debemos partir de la hipótesis de los investigadores, el cual decía: las variantes afectan la capacidad FOXP2 para formar dímeros, es decir, una molécula química formada por dos componentes que son tanto químicamente y estructuralmente iguales. Si estas son iguales, se le denomina homodímeros a las moléculas, y si las moléculas son distintas se le denomina heterodímeros. Partiendo de esta hipótesis se puede determinar la causa de desórdenes en el habla o en el lenguaje. Esta gráfica se representa la variante FOXP2 y la interacción de estas con el tipo salvaje de FOXP2, es decir, hay un tipo humano y uno salvaje. Las variantes o los factores de transcripción FOXP1 y el FOXP4. En resumen, que tanto se puede formar un dímero con las moléculas de FOXP2 humanas, ya que se supone que básicamente van a ser iguales al FOXP2 salvaje, que tanto pueden unirse y si así, tienen la capacidad de aumentar los trastornos del neurodesarrollo. Esta gráfica se obtuvo mediante 4 sectores. El primer sector se le denomina el 2.A, 2.B, el 2.C y el 2.D. En el 2.A, B y C podemos encontrar que se refieren a la representación de los variantes FOXP2 y su interacción con el tipo salvaje FOXP2. El FOXP1 vendría siendo este y el FOXP4. Esta interacción quiere decir que es la capacidad de formar dímeros. Se sabe que el tipo salvaje FOXP2, es decir, la figura 2.A, el tipo salvaje es homodimeriza perfectamente como el FOXP1 y heterodimeriza como el FOXP4. Sin embargo, estos donantes vienen con sus respectivas variantes. En la primera gráfica se observa cómo entre A, B y C se puede decir que las variantes de P, que podemos ver aquí, PR328 y PQ39, 0, B y S*7, es decir, esta, no son aptas para formar dímeros con las proteínas de forma salvaje. En ellas se observa que todo este estudio son las que presentan menor desempeño, ya que han perdido el dominio entre el LS. El LS podemos señalarlo como el Q17L, el cual en español significa la cremallera leucina. En esta se puede encontrar la variante PRQ553H. Sin embargo, se recuerda que en la explicación primera, es decir, en la primera gráfica, esta fue encontrada en 3 generaciones de una familia, la cual presentaba un trastorno del habla, es decir, la misma variante PR553H. Esta sí tenía la cremallera leucina, sí tenía en la región LZ, pero no se lo observó con mayor inhibición en la dimerización con la forma salvaje. En esta se observa que en las 3 gráficas se presenta, no es mucho lo que se observa de homodimerización, sin embargo las demás comparadas con este control sí presentan. Estos asteriscos que podemos ver aquí arriba en cada gráfica significan que son diferencias, es decir, que no son significativas. En cambio, cuando nos vamos ya a la gráfica 2.D, es decir, esta, se observa cómo las localizaciones de estas variantes cuando eran transexuadas a las células diam. En estas la podemos dividir en 4 columnas. Estas 3 variantes R55 3H y R328H, y la Q39
0, B y S*7 son variables identificadas en la tabla número 1 de la investigación como casuales, mientras que las otras se le llaman sin sentido. Acá se evidencia la técnica cuando son unidas. Estas son con la proteína de fluorescencia amarilla. En la 2 se puede observar, es decir, en la Map Cherry, se puede observar la célula diana en control de un color cereza. Sin embargo, en la línea número 2, aquí en la Map Cherry, podemos decir que ahí se observan las células diana de color cereza, mientras que en la March, estas dos líneas que podemos ver hasta acá, se muestra cuando estas son unidas, y al respecto de este tipo de gráficas se muestran fotografías en este estudio, que esto quiere decir que son más que todo informativas, como no lo son las gráficas de arriba. En la fotografía es para que los lectores observen cómo se presentan los factores de transcripción o cuando eran transfectados a las células, y lo que estas pueden decir es que se localizaron en todo el citoplasma de las células que se ve en Merge. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Castillo y les vengo a hablar sobre la figura 3. Esta es una gráfica que tiene varias subgráficas. Empezamos por la A y terminamos en la G, como lo pueden observar. La gráfica está presentando el efecto de las variantes con los correpresores de la familia CTBP. Esta familia está conformada por dos proteínas llamadas CTBP1 y CTBP2. CTBP1 y CTBP2. Bueno, la no concordancia a nivel de proteína-proteína en las interacciones entre el factor FOSP2 y algunos mediadores de la regulación transicional pueden estar relacionadas con desórdenes del habla y del lenguaje. Es decir, si este factor no concuerda con algunos mediadores, que son las que facilitan a él, es posible que se causen desórdenes en el habla y en el lenguaje. Esta familia de proteínas CTBP han sido identificadas como actores en múltiples hibridaciones. Estas moléculas reprimen no solo a FOSP2, sino a varios. Por lo tanto, los investigadores en este artículo deben evaluar las interacciones de esta variable con estos factores transicionales proteínicos. Para esto utilizaron un tipo de análisis llamado ensayo PrEP. En español se traduce como una transferencia de energía por resonancia de bioluminiscencia. Bueno, aquí se puede establecer que en otros estudios la interacción entre el FOSP2 y el CTBP1 hay relación, pero del FOSP2 y el CTBP2 no ha sido confirmada la relación, y esto es lo que se logra ver en el artículo. En la figura A y B estamos observando la confirmación de la interacción entre el CTBP1 y el FOSP2, ya que la señal de estos dos factores de transcripción nos muestran que FOSP2 no reprime en presencia del CTBP1. Ni tampoco en presencia del CTBP2. Por lo tanto, ellas se interactúan. En la figura C observamos que el CTBP1 y CTBP2 presentan una ubicación intracelular distinta, y ellos infieren a partir de la diferencia de la magnitud de la señal en la figura B, ya que aquí los valores van hasta el 0,8 y aquí van hasta el 0,27, por decirlo así. Esta diferencia en la señal B permite identificar acá en esta imagen que el CTBP1 se encuentra en el núcleo de célula, mientras que el CTBP2 se encuentra tanto en el citoplasma como en el núcleo. Por lo tanto, en estas imágenes, en la figura A y en la figura B,
se encuentra que el ZBP1 y el ZBP2 interactúan con FOSP1, pero no interactúan con FOSP4. Pueden observarlo aquí, esto quiere decir que la subfamilia de proteínas FOSP en general tiene mecanismos divergentes de regulación en la transcripción. Ahora vamos a las figuras D y E. En la figura D y E observamos la variante de la proteína R553H. La pueden observar aquí. Identificada como causante del trastorno en el neurodesarrollo. Muestra una interacción reducida con ZBP2, pero para todo lo contrario en ZBP1. En la figura F se observa que la variante R553H, cuando era transfectada junto con ZBP2, se localizaba tanto en el núcleo como en el citoplasma. Pero cuando se transfectaba con ZBP1, solo era hallada en el citoplasma. Para concluir, R553H y sus interacciones con las dos proteínas no juegan un rol sustantivo en las patologías descritas en las 3 generaciones de una misma familia, donde fue identificado esta variante. Para finalizar, en el ensayo BERER no se pudo determinar los roles etiológicos por otros autores para las variantes P416 y N59H. Aquí las pueden observar. Porque muestran que interactúan con ambas proteínas represoras, y lo que decían los anteriores estudios con los cuales se discutió estos resultados, dicen que si tenían roles etiológicos, el solo hecho que ellos no podían interactuar con ZBP1 y ZBP2 tenían errores etiológicos, pero en este artículo no puede ser corroborado, y ahí están en las gráficas que soportan todo esto, en la A y en la B. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Jenny Orozco y a continuación vengo a hablarles sobre la figura número 4. La figura número 4 trata de un mapeo del factor de transcripción FOXP2 que está involucrada en la unión de las proteínas represoras. Específicamente, este mapeo habla de la región FOXP2 que está relacionada con la unión ZBP2. Todo el presente estudio evidenció en la figura número 4. Se destaca que se hizo de manera de ensayo breve usando versiones sintéticas entrelazadas de la forma FOXP2. La primera figura se refiere a la esquematización del factor de transcripción FOXP2, la cual tiene 3 sectores. FOS, que caracteriza todo el factor, y ZFL, que se llama cremallera de leucima, y la región Q-RIS, que es rica en glutamina, la cual presenta la longitud completa. Con esto, los investigadores buscaban conocer si el largo de los factores de transcripción FOXP2 está involucrado con los trastornos del neurodesarrollo. A continuación, le tenemos la figura 4B. En la figura 4B se refiere a las microfotografías de la fluorescencia de las células HER293 que hacen parte de la cadena europea, ya que los investigadores siempre trabajan con células parecidas. A estas células se les hizo transfectación. El número 670, 614 y 488 se refiere a las variantes sintéticas que tienen diferentes tipos de regiones y diferentes tipos de longitudes, incluyendo las proteínas de otras referencias. Vemos ahí las que son fluorescencia, y por acá vemos cuando son incluidas dentro de las células MERS,
significa en español unión en las células. Es una imagen a manera representativa, esquemática, para que el lector se haga una idea de qué es lo que está sucediendo o evidencia. A continuación tenemos la figura 4C, la cual es una gráfica de tipo XY. En el Y tenemos los resultados del ensayo BRIT-resonancia. En el eje X tenemos las variantes que están siendo estudiadas. Obsérvese ya que no hay ninguna variable troncada, que son las dos últimas de la figura 4A, o sea, estas dos. El objetivo es saber que FOXP2 está relacionada con la unión de CTBP2. Esta es una demostración de que sí están bimerizándose en FXP2. Podemos decir en términos generales, lo que estamos observando es que la región que incluye el dominio FOX no está involucrada con las proteínas CTBP1 y CTBP2. Figura 5. En la figura 5 se observa en la imagen la correspondiente o continua de las características de FOXP2 y las proteínas o represoras de CTP1 y CTBP2. Se pueden decir que en la imagen 5A, esta que se encuentra acá, la región FOX corresponde a una unión de axón, un único axón en el cual no posee nucleótidos sustituyentes, sino sinónimos, y esto indica que es un único y que particularmente corresponde en la región de FOX. Tiene dos sustituciones no sinónimas, tiene dos aminoácidos sinónimos, que formaron y aparecieron en el ser humano. Después de su aparición de los chimpancés, esto nos hace recordar la teoría evolutiva de Darwin, pero esta aparición se dio antes de que ocurriera la separación entre humanos modernos y humanos neandertales. Tenemos la región FOXP2 humana, tenemos la región FOXP2 de chimpancé y la de los ratones. Los ratones fueron tomados como comparación en las imágenes B y C, en las que aquí en estas imágenes, donde se muestra dentro de esas placas la luciferasa entre ellos, y se puede decir que se refiere a una comparación hecha por los investigadores de este estudio que contienen los aminoácidos ancestrales con la versión de FOXP2 humana, que estos dos aminoácidos son distintos cuando son sometidos a los experimentos por parte de los investigadores. Se encuentran que dos aminoácidos diferentes que poseen no están relacionados intracelularmente. Esto quiere decir que la expresión no se observa en las versiones humanas ni en los ratones dentro de los ensayos. La imagen B se refiere a la comparación de los ratones con los humanos con sus cambios intracelulares. Esa imagen muestra la luciferasa de ambos. También en la imagen 5D y E, que son unos ensayos en los que realizaron los experimentos para demostrar los resultados acerca de las gráficas, se encuentran versiones continuas de aminoácidos ancestrales sometidos a investigación con SB40 y que es uno de los promotores
y también se encontró otro promotor bastante importante que es SRPX2, otro promotor, y encontraron la diferencia entre las respuestas de las versiones humanas, es decir, las respuestas no son diferentes a la versión humana, no difiere con sus características con la versión de los ratones. Esto quiere decir que en la interacción entre ellos no reside la represividad en ambos. En la imagen F, en el ensayo F, corresponde a una homidirización de los investigadores que creen que porque son las mismas proteínas encuentran resultados ancestrales y de otros humanos. Creen que van a crear formas de hominidizaciones sin ningún problema. Efectivamente, la versión del humano comparada con el del ratón sí homodizan, y se observa porque encontraron una respuesta distinta a la del control. En la imagen H y G, hallaron coincidencias en los sitios de unión de complejidad de CTBP1 y CTBP2 comparadas con la versión humana. Se caracterizaron por medio de las variancias de FOSP2 con sustitución de aminoácidos ancestrales. Bueno, también se puede observar acá que N303T, que indica la flechita roja, y S325N, que indica la flechita azul, y D80, que indica el color verde, que se encuentran acá. Esas hacen referencia a la interacción de glutamina, y Q-RIT, que es negro, es la delección de glutamina, y -Q blanco es la disminución de glutamina. Bueno, mi nombre es Valentina Castillo y les vengo a hablar sobre la figura 6, que lleva como nombre caracterización de variantes sintéticas de FOSP2 con tratos de poliglutamina reducidos. Esto es una representación esquemática de FOSP2 sintético variantes con reducidos tratos de poliglutamina. Los dominios conocidos están etiquetados y en Q, como lo pueden ver, ahí es una región rica en glutamina, que es la que lleva el sombreado, que incluye el tracto largo de poliglutamina, es la QL, y la QS es el que lleva el tracto corto de poliglutamina. La ZF es el dedo de zinc, como lo pueden observar ahí, y la LZ es el cabezal de horquilla dominio. Aquí la variante S tiene un tracto corto de poliglutamina reducido de 10 a 3 residuos. La variante L tiene un largo tracto de poliglutamina reducido de 40 a 3 residuos. La variante S más L tiene versiones abreviadas de ambos tratados. Esta es una micrografía de fluorescencia
de células HEK293 transfectadas con variantes FOSP2, llevando a cabo tractos de pluriglutamina reducidos. Los núcleos se tiñeron. Aquí en la C podemos ver la medición basada en fluorescencia del nivel de expresión para variantes de FOSP2 con tractos de poliglutamina reducidos. Aquí las células HEK293 se transfectaron con variantes YFP-FOSP2 junto con Cherry para la normalización. La intensidad con fluorescencia se midió 48 grados después de la transferencia. Los valores con relación mediados son 3. Aquí en la D nos indican los ensayos informadores de luciferasa para la actividad reguladora transcripcional de variantes de FOSP2 con tractos de poliglutamina reducidos. Lo que quiere decir es que las células se transfectaron con un vector indicador de luciferasa que contenían el promotor. Nos vamos para acá y aquí nos dan unos valores. Esos valores son la actividad relativa media de luciferasa expresada en relación con el control. Esos asteriscos que ustedes observan ahí, ellos nos indican diferencias significativas en comparación con FOSP2 de longitud completa. Para finalizar, la proteína donadora de control es una luciferasa dirigida al núcleo y la proteína aceptora de control, que esto va dirigido todo al núcleo. Gracias. Podemos concluir que al realizar una caracterización funcional detallada de variantes raras en FOXP2 encontradas en individuos con trastornos neurológicos, los autores confirman el rol causal de una variante no caracterizada recientemente informada por la PR328. El estudio permite indicar 2 variantes seguidas con las relaciones directas a los trastornos del desarrollo neurológico en los individuos afectados. Estos hallazgos subrayan la importancia de realizar la caracterización. Asimismo, la caracterización de la interacción FOXP2 con proteínas correexpresores de la familia CTBP proporcionará una visión mecanicística adicional de la represión de la transcripción mediada por FOXP2.